Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca de la información, lo que hay detrás de la noticia. Mi nombre, ya sabéis, Omar López, y tenemos mucho que hablar de política. Palabra sagrada, aunque muchos la han tratado de enterrar, de ensuciar, porque qué grande, ¿no? La política. La política significa que yo me ocupe de lo que me implica con vos y vos de lo que te implica conmigo. O sea, es el bien común, es la lucha por el despertar de los pueblos, por el derecho soberano a intervenir en el propio destino de cada uno de nosotros. Y bueno, hoy estamos hablando de política con Lucas Boyanovsky. Lucas Boyanovsky es el secretario general de Nuevo Encuentro, de la provincia de Buenos Aires, y uno de los temas es la construcción de la política, la construcción de la unidad, políticamente hablando, para ser un poco más puntual, ¿no? Qué complejidad, qué difícil, porque todos estamos atravesados por el tema cultural y político. ¿O no, Lucas? ¿Cómo lo ves este entuerto? ¿Cómo te va? Gracias, bienvenido. No, gracias a ustedes por estar acá, por este espacio que pelea pese a las adversidades. Uno de los tantos lugares más desde donde, de una forma u otra, es un espacio de militancia también, donde se pelea. Totalmente. Y yo creo que es que la unidad puesta para ganarle estos tiempos al neoliberalismo, a la fuerza política que lo representa, tiene que estar con mucha generosidad pensando esa misma lógica que hace que ustedes peleen acá todos los días, que es una generosidad de que junte y encuentre a todas las voluntades posibles para derrotar al macrismo, Cambiemos, a esta experiencia neoliberal del siglo XXI. Vos sabés que estamos frente a una complejidad que es una alianza de carácter frentista y nacional, con distintas experiencias y con distintas etapas no saldadas dentro del Frente de la Unidad Popular, ¿no? Entonces, bueno, que hay que meter todo en la misma bolsa y cargar la unidad y llegar a un nuevo Estado Nacional y Popular, que en el camino se irán dirimiendo las cuestiones. Es complejo, sin lugar a dudas. Hay una lectura por abajo y otra por arriba. ¿Cómo ves ese campo de lecturas vos? Como decís vos bien, a mí me parece que hay dos planos y que uno es mucho más claro que el otro, que es lo que le pasa a la gente. Parece. Y después está lo que le pasa a los dirigentes, ¿no? Son como dos planos. A mí me parece que la unidad se construye por abajo, pero no por abajo con las fuerzas políticas, sino en la representación de la unidad, de lo que le pasa a la gente. Y yo creo que la unidad que se conforme para dar esta pelea en octubre, formalmente va a estar conformada el 22 de junio, claro, en el cierre de listas, me parece que esa unidad tiene que ver más con la representación por abajo, de la pelea de juntar a quienes durante estos años han sido realmente opositores. Me parece que lo otro es un listado de nombres propios, que es bueno igual tenerlo. Algunos son importantísimos. Son importantísimos, ¿no? por supuesto, ¿no? La política se hace con nombres propios. A mí me parece que la búsqueda de representar la oposición al neoliberalismo es la verdadera construcción de la unidad. En eso todos los nombres propios que podamos poner me parece acertado. Obviamente esa construcción por abajo me parece que tiene un nombre rutilante, que es el de Cristina. Y es quien mayor posibilidad de construcción de unidad por abajo tiene. Curiosamente es quien no lo tiene por arriba, pero me parece que el tiempo y las posibilidades y el accionar de ella, sobre todo, van limando esas rispideces por arriba. A ver, Lucas, ¿cuántos años tenés? Casi 40. Sos un tipo re joven para la política argentina, sí, ¿no? Por suerte, pero ya por lo que veo con mucha experiencia. ¿Qué crees que tal vez haya que repasar, modificar o resignificar en el quehacer nuestro de la política a la hora de juntarnos y discutir un proyecto desde las diferencias que podemos tener, pero entendiendo que el enemigo es el mismo o el adversario es el mismo? ¿Qué crees que hay que rearmar en esa lectura y en ese campo de acción? Porque algunos dicen que se sigue funcionando con una lectura de la política que es vieja. Yo no sé si están así, pero sí sé que hay cuestiones que hay que barajar y revisar nuevamente. No sé cómo lo vivís vos en el día a día. Sí, yo creo que
por lo general uno cuando se reúne con compañeros, con compañeras, siempre sale la necesidad de la autocrítica. Es como una necesidad de hacer hasta catarsis, hasta hacer descarga. Y hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ser autocríticos. Ahora, a mí me parece que yo ya no me siento tan pibe, tan joven, con 40 años, pero cuando nosotros empezamos a militar en los 90 y cuando irrumpió Néstor Kirchner a la política, la verdad que la construcción del sentido común, de un sentido común más ligado a una mirada popular, nacional, se hacía sin espejo. Porque venías de la peor crisis de la historia de nuestro país, de una crisis de representación política, social, económica, crisis cultural, miles de hijos de la clase media yéndose a otro país, miles de hijos de la clase popular revolviendo en la basura juntando cartones. Nosotros veníamos de una crisis muy profunda. Y la verdad que la experiencia de Néstor y de Cristina nunca tuvo espejo para confrontar, para contrastar en cómo debiera ser un proyecto nacional y popular. Yo creo que curiosamente tenemos una oportunidad única ahora de demostrar qué es lo que no queremos hacer. Demostrarlo con hechos concretos. Un presidente que toma hoy decisiones todos los días a favor de los grupos económicos concentrados. No es la crisis de Cavallo y de la Rúa, del inútil de la Rúa. Yo creo que cada día Macri se parece más al inútil de la Rúa, pero no es lo mismo. Pero no es la crisis. Y la verdad que más que inútil, Macri resulta ser un señor que toma decisiones a favor de unos y en contra de otros. Es una llave funcional de un grupo de tareas de los sectores económica y políticamente dominantes, ¿no? Es, en todos los casos, siempre una decisión de transferencia de ingreso de un lugar a otro. No es inoperancia. No, cada juego son 50 años de la vida de nuestro pueblo. Por supuesto, pero no es ineptitud de los tipos. No, aquí está todo. Es decisión concreta de quién se beneficie. Pensado. Y yo creo que a la hora de reconstruir el movimiento nacional y popular, desde una nueva experiencia en el gobierno por vía democrática, que no tengo dudas yo que va a ser el resultado final de esta aventura de estos meses, de este año, me parece que vamos a poder contrastar cosas que antes no teníamos posibilidad y que incluso vamos a poder hacer un ejercicio de construcción democrática, soberana de nuestro pueblo con mayor facilidad. Lucas, te voy a repreguntar, si me permitís, desde otro campo, ¿no? En tu andar, en tu gestión política, en tu militancia en la provincia, ¿no? ¿Qué palpás que cambió en nuestras hermanas, en nuestros hermanos, a como vos lo veías cuando hablabas y discutías o disputabas hace tan solo 3 años atrás? Yo creo que hay una permeabilidad distinta, hay una sensibilidad social distinta, hay un malestar muy grande, pero hay una permeabilidad a discutir las cosas. El gobierno de Cristina dejó cosas muy claras. Vos podías preguntarle a cualquiera qué pensaba Cristina, el kirchnerismo, el peronismo conducido por Cristina, que hay veces parece que son cosas contrapuestas, yo creo que no. ¿Qué pensaba el gobierno de Cristina, los kirchneristas, sobre tal tema, cuál otro? Y vos sabías, cualquier persona te podía decir que a favor o en contra de las privatizaciones están los kirchneristas, a favor o en contra de la producción, a favor o en contra de la educación pública. Estaba claro. Había mucha claridad. Yo creo que de estos años, estos últimos meses hemos ganado muchísima mayor permeabilidad por el contraste, por la memoria social reciente de cómo vivías hace 3 años, que no vivías en Alemania, pero claramente no vivías en este país. Con muchísimos déficits que teníamos en ese momento, vivíamos una realidad mucho más feliz. Entonces yo creo que hay un momento de mayor permeabilidad. Me parece que hay un momento de mucha politización del pueblo, sobre todo en el segundo o tercer cordón, que pareciera ser un fenómeno distinto a lo común, donde el epicentro político de la urbe. Caracterizale al televidente, al amigo que nos está siguiendo, el segundo y tercer, yo sé muy bien lo que es el segundo y tercer cordón, ¿no? A ver, ¿con qué te encontrás vos en el segundo cordón? Me parece que
Ya en el 2017 la crisis económica era muy fuerte en el tercer cordón. El kirchnerismo es fuertemente un fenómeno del conurbano bonaerense, Sí. sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. Entonces hay un nivel de politización grande en por lo menos contrastar quiénes eran las políticas públicas, quiénes las ejecutaban, cómo entraban, cómo tenían beneficio directo. Y la verdad que uno hoy recorre José Cepaz, Florencio Varela, y la verdad que el recuerdo de Cristina es muy fuerte. Ha crecido más ahora todavía, aún ha crecido mucho más ahora. Es una avalancha ahora, Omar. A ver, yo tengo ganas de preguntarte 3, 4 cosas y el tiempo a veces es tirano, ¿no? A ver, 4. La primera. Sí. ¿Cuál es la mayor preocupación a la hora de tejer la unidad para garantizar el triunfo? Provincia de Buenos Aires. Ser fieles con los votantes. ¿Cómo es ser fiel con el votante a la hora de, igual en paralelo, estar cerrando acuerdos, donde a veces el votante puede replantearte que no, bueno, vamos, marchamos, pero No, pero hay que ese ser sapo fiel. no me lo como? Nosotros representamos genuinamente en 2017 un voto opositor. Sí, claro. Hay que ser fiel con ese voto. Hay que ser fiel con el voto del 2017. Hay que ser fiel con el voto del Atenti con este dato que es interesante, ¿no? Marca una mirada estratégica. Hay que ser fiel con el voto del 2017, porque Cristina lo dijo en el Senado varias veces. Cristina tiene la suerte de no hablar desde Puerta de Hierro, sino hablar del Senado. Habla más de lo que podía hablar el general en el exilio. Se sentó ahí para representar al pueblo opositor que la votó. Y nosotros no podemos, en pos de la unidad, no escuchar ese voto. La unidad tiene que ser profundamente opositora. Bien, perfecto, Lucas. 2. A ver, el punto segundo sería volver y ser mucho mejores, corregir los errores, corregir todo lo que pudo haber sido práctica de una debilidad o de una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo está hecha la mirada sobre este tema? Yo creo que podríamos hacer varios fascículos, muchos tomos, una gran enciclopedia de qué cosas haríamos distintas, mejores. Sí, todos. Yo creo que a Cristina siempre le han puesto como que tuvo un poder y una fortaleza, y Cristina tuvo momentos de mucha soledad y se la bancó mucho solita. El poder de por sí es la soledad. Y aparte uno siempre idealiza, se imagina a una persona con una computadora tocando teclas y que se toman decisiones. Me parece que Cristina tuvo menos poder del que necesitaba y tuvo mucho coraje para poder conducir decisiones políticas muy complejas. Entonces, yo creo que... En un país muy patriarcal y siendo mujer. Sí. Porque si hubo un ataque por el tema de género fue por los grupos económicos concentrados dominantes de la comunicación, ¿no? Tal vez en la historia no se vivió nunca un acontecimiento de semejante artillería pesada contra una mujer. En la historia estoy hablando de la historia no de Argentina. No, la historia política moderna es un caso... Lucas, estoy contrarreloj, ¿no? La tercera tiene que ver con que hay que tener mucho cuidado al asumir un nuevo gobierno con una hipoteca no solo muy fuerte, muy dramática para el pueblo argentino y su futuro, sino además con los grupos concentrados del poder geopolítico acá adentro, con sus bases militares incluidas. Yo creo que nosotros vamos a tener Yo, por supuesto, no tengo la certeza de que Cristina sea candidata a presidenta. No, nadie la tiene, ni sabemos si lo va a hacer. Sí. Yo tengo la ilusión y la esperanza que sí, y me parece que ahí hay un reaseguro. Nosotros sabemos que Cristina nunca tomaría una medida en contra del pueblo. El gobierno que sea electo en diciembre, que seguramente sea un gobierno del Espacio Nacional Popular, seguramente con la presidencia de Cristina, va a tener que reconstruir un entramado social y sobre todo productivo. Y me parece que la clave ahí va a estar en poder poner condiciones al FMI para que no ajuste a nuestro país y que no sea un gobierno cómplice de las políticas del FMI, sino que pueda reconstruir un modelo productivo, con el tiempo que va a llevar eso. Con el tiempo y la complejidad de ese tiempo, ¿no? La cuarta y última, con esta nos despedimos, ¿sí? Lucas Boyanovsky, secretario general, están los Zócalos, igual lo digo, de Nuevo Encuentro de la provincia de Buenos Aires. Lucas, aplicar un nuevo gobierno implicaría aplicar un nuevo concepto
único que supere incluso lo ya hecho en la vieja ley? Digo vieja ley porque la han quitado, me parece que hace 1000 años, ¿no? Apenas hace 3, de medios audiovisuales a la hora de cómo nos podemos comunicar democrática y seriamente en la Argentina sin secuestrar ni mutilar la información ni modificarla. Yo creo que incluso en su momento la vieja ley le faltaba... Sí, claro. Yo trabajé un poco en la adecuación de la ley, trabajé en el AFCA Claro, en su sí, momento. Sí, faltaban cosas, y claro. Yo creo que es un debate de la democracia moderna la que vivimos, porque el rol de los medios en la comunicación con el conjunto de la sociedad es clave. Nosotros creo que debiéramos pensar en los comunicadores, las comunicadoras, en el país que viene, cómo se piensa una nueva ley de medios acorde al siglo XXI, acorde a los sectores reales que tenemos, acorde a los problemas de los medios analógicos, acorde a cómo colaboramos con los medios digitales, pero no olvidándonos y corriéndolo de lado, porque es bastante más fácil decirle háganse cargo de hagan por internet, muchachos, total, la cosa va por otro lado. A mí me parece que hay un debate serio que va a tener que ver mucho, por supuesto, en la pelea contra el monopolio comunicacional, que es un monstruo y que determina muchas cosas en este país, pero que debemos darla con seriedad y no relegarlo por ningún tipo de acuerdo político, No, sino por que supuesto. Es una pelea que hay que dar de fondo. Con mucha cautela táctica, además, muchísima. Lucas, yo te quiero agradecer tu generosidad de haber venido hasta aquí. A veces no es fácil, en medio de este quehacer político intenso que se está viviendo. Ojalá que se repita, ¿sí? Y ojalá que podamos seguir discutiendo de la política y la comunicación. Mil gracias. Por favor, te agradezco mucho. A ustedes la seguimos mañana con otro Cara y Seca. Me quedé pensando en la comunicación, me quedé pensando en todos los encierros que nos produce el enemigo históricamente, ¿no? Facebook fue armado en una sala de la CIA, por ejemplo. Cuánto más de toda esta corriente, ¿no? Que parece tan bella, tan magnífica, tan atractiva, tan participacionista como es Facebook, como son las redes, y que al mismo tiempo son grandes limitadores de la capacidad de intervención entre nosotros, en esto del relato, en esto de escucharnos, en esto de reinventarnos y en esto de intervenir en otros campos, ¿no? Donde está abandonado el cuerpo, porque la palabra quedó mediatizada en una mitad de camino entre la red y el territorio. Hay muchos desafíos en el marco de un escenario geopolítico que es absolutamente complejo, inédito en la Argentina, y que hay que verlo, porque cada paso que se va a dar en la defensa del derecho constitucional que asiste a la soberanía popular va a estar medido por el enemigo interno aquí adentro y por el contexto continental que también tiene un desbalance a favor de las derechas más impúdicas que hay en el continente a lo largo de toda su historia, te agregaría. Entonces me parece que hay que repensar todo esto y cómo hay una nueva lógica de ejercer la comunicación para que en lo hegemónico pueda ser derrotado democráticamente hablando, por la calidad. Miren ustedes, hace poquito se supo que TN ha perdido, hace ya meses que viene perdiendo día a día la comunicación con otro canal. Con otro canal, que en este caso lo voy a mencionar, es C5N. Hay que estudiar por qué, el cómo y cuánto implica esa derrota. Porque detrás del retroceso de un grupo dominante, como TN, hay del otro lado una inteligencia puesta al servicio de compartir con la sociedad los temas que están mutilados y secuestrados o desaparecidos. Pero de esto seguimos hablando mañana. Chao, gracias.